Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Luis Weiner, soy sociólogo formado en estudios sobre América Latina, historia reciente de América Latina, docente e investigador en algunas universidades, fundamentalmente en la Universidad Nacional de Burlingame, y me he especializado también en los últimos años en lo que tiene que ver con Malvinas. Soy el docente a cargo de este curso, Malvinas, una causa de nuestra América. En principio, como ya venimos haciendo un poco en el transcurso de esta materia, estamos apenas pasando la mitad del propio curso, hemos intentado desarmar la asociación natural entre Malvinas y la guerra de Malvinas, ¿no? Pretendemos pensar la soberanía sobre Malvinas en múltiples dimensiones, teniendo en cuenta que el capítulo de la guerra es un capítulo muy significativo, muy dramático, inclusive en relación a la historia de la Argentina, y además que hay un sentimiento muy profundo en relación a lo que significó la guerra de Malvinas e inclusive sus consecuencias. Pero para hablar sobre la soberanía de Malvinas y lo que significa el conflicto de Malvinas, cuando hablamos de Malvinas hablamos del conflicto colonial actual más importante que tiene el mundo. A veces nos hablan de la superficie de esas dos islas y parece que están ahí medias perdidas en el océano. Nos hablan de 11.000 kilómetros cuadrados, ¿no?, que tienen esas dos islas, y sin embargo, lejos de hablar de esos 11.000 kilómetros cuadrados de la superficie de las islas, nosotros hablamos de un conflicto que son como si fuesen dos Argentinas más en el océano. Estamos hablando de un conflicto de 6 millones de kilómetros cuadrados, motivo por el cual le tenemos que dar la importancia estratégica, geopolítica, económica que tiene lo que está en juego en Malvinas. En ese sentido empezamos un poco a desarmar esta asociación que yo decía antes entre Malvinas y la guerra de 1982. Pensemos que la guerra de 1982, en el contexto de la última dictadura cívico-militar, tiene una duración de 74 días, y nosotros acá hacemos el esfuerzo por empezar a pensar lo que supone Malvinas desde siglo XVI para acá, ¿no? Los primeros avistamientos, los descubrimientos. ¿Por qué hacemos esto? Básicamente porque tenemos que dar cuenta, si decimos que hubo una usurpación de Malvinas, enero de 1833, entonces tenemos que dar cuenta de los principales argumentos históricos para decir que algo fue usurpado y en todo caso decir a quién le pertenecía. En ese sentido empezamos a dar cuenta de los hitos históricos más importantes en función a estas cuestiones, para dar cuenta primero de la soberanía de España sobre las islas y soberanía que va a heredar Argentina luego de las revoluciones de independencia en América Latina, y en el caso de Argentina, Revolución de Mayo en adelante. En ese sentido, vamos viendo una serie de argumentos históricos, que en definitiva son los argumentos históricos que tiene la posición argentina para reclamar la soberanía de Malvinas, para después entender cuáles son los principales argumentos jurídicos, una serie de resoluciones permanentes de distintos organismos internacionales, fundamentalmente la Organización de las Naciones Unidas. Ya ha emitido más de 40 resoluciones desde 1965 para acá, que favorecen la posición de la Argentina, pero para entender esos argumentos jurídicos hay que entender los principales argumentos históricos. Venimos ya viendo principales argumentos históricos, principales argumentos jurídicos, principios que regulan la cuestión de la soberanía en el proceso de descolonización en general. Hablamos de los dos principios fundamentales, la libre determinación de los pueblos y la integridad territorial, y explicamos por qué descartamos de raíz el principio de la autodeterminación de los pueblos para el caso de Malvinas, porque decimos que es un conflicto colonial territorial, ¿no? No hay allí un pueblo colonial subyugado, sometido, sino que hay un territorio colonial usurpado, expulsada su población de origen, implantada una nueva población. Por eso Naciones Unidas ha determinado que es un caso especial de colonialismo donde debe respetarse el principio de integridad territorial, que es lo que reclama Argentina. Visto esto, ya nos metimos rápidamente a la pregunta de siempre: ¿por qué es tan importante Malvinas? ¿Qué hay en Malvinas? ¿Qué se juega en Malvinas?
Y entonces en ese sentido nos metemos básicamente en la dimensión que hace a los principales recursos naturales. Decimos esta extensión territorial de más de 6 millones de kilómetros cuadrados, de estas 2 Argentinas más en el océano. Tenemos que hablar de las riquezas fundamentales que hay en ese océano Atlántico Sur. Tenemos que dar cuenta de que Argentina tiene la segunda plataforma continental más importante del planeta, ¿no? Lo que lo hace muy rico en recursos naturales, no solo en cuestión vinculados a la pesca, sino además también en gas, petróleo, hidrocarburos y sobre todo minerales muy importantes para las principales industrias. Y el otro elemento es la biodiversidad, ¿no? También Malvinas y la zona de los mares circundantes y del océano Atlántico Sur es muy rico en los minerales más importantes que hacen a las industrias estratégicas y también, como decíamos antes, en hidrocarburos y exploraciones permanentes, licencias que el gobierno británico entrega a multinacionales para este tipo de exploraciones. También la cuestión de la biodiversidad, ¿no? Biodiversidad muy importante en esa zona, que por ejemplo se patentan, ¿no? Distintas investigaciones, plantas por ejemplo, que después se traducen en conocimiento científico o en patentes medicinales, ¿no? Una de las grandes industrias del mundo. Todo eso hay también en la zona de Malvinas. Como cuando hablamos de Malvinas hablamos de ese extensísimo y muy rico océano Atlántico Sur, estamos hablando también de la llave al continente blanco, ¿no? Recordemos, y esto también le damos mucha importancia en el recorrido de la materia, de entrada empezamos a ver este mapa que por ley es obligatorio en la Argentina desde el año 2010, que es el mapa bicontinental. Uno ahí puede ver la verdadera extensión que tiene nuestro país, que lo convierte en un país enorme, que inclusive el centro geográfico deja de estar en Buenos Aires o en Córdoba y se centra en la provincia de Tierra del Fuego, que es la provincia de las Malvinas, porque extendemos el mapa argentino a 2 continentes, el americano y el antártico. Y al hacer eso dejamos de ver ese triangulito que veíamos, ese cuadradito que veíamos muchas veces en los mapas, como que era la Antártida, y no teníamos ninguna idea sobre la verdadera extensión y por qué estaba ese cuadradito ahí con un triángulo adentro que era la Antártida. Bueno, cuando vemos el mapa bicontinental y entendemos la verdadera dimensión que tiene nuestro país, entendemos entonces también de qué se trata el conflicto de Malvinas y entendemos que lo que está en juego ahí es la llave a la Antártida. Y cuando hablamos de la Antártida, además de enormes riquezas en todos estos recursos que decimos, estamos hablando de la principal reserva de agua dulce que tiene el planeta, ¿no? Y la pretensión sobre la Antártida es muy grande y Argentina tiene ahí un espacio geográfico muy importante. Así que sobre todas estas cuestiones damos cuenta en la materia, en el seminario, para poder hablar de Malvinas en su verdadera dimensión. Por otro lado, ya en términos de historia reciente, historia moderna, uno podría decir, nos metemos lógicamente en la guerra de Malvinas, sus principales actores, el contexto de la dictadura, las consecuencias que va a tener la guerra, los soldados, las características de los soldados, los principales combates. Y luego sí, ya en lo que es la recuperación de la democracia en la Argentina, 1983 a la fecha, lo que nos interesa dar cuenta es el rol que los distintos gobiernos, Alfonsín, Menem, kirchnerismo y en la actualidad el macrismo, han tenido en relación a Malvinas, ¿no? Malvinas es una llave para poder explicar también la política exterior, el modo que estos gobiernos se vinculan con los países centrales, pero también con América Latina, ¿no? Dónde deciden poner el foco, qué deciden proteger, qué tipo de relaciones deciden tener con los países, uno podría decir colonialistas, imperialistas, ¿no? O qué deciden priorizar. Y bueno, ahí vamos a ver una serie de diferencias del tratamiento que cada uno de estos gobiernos le han dado a Malvinas, que insisto, cuando hablamos de Malvinas estamos hablando de esta zona enormemente rica en recursos naturales y que no casualmente es una de las zonas más militarizadas del planeta. Malvinas es una enorme base militar de la OTAN, y eso tiene que ver con cuidar, proteger básicamente todos estos recursos que estamos hablando, porque si no, no hay forma de explicar que en Malvinas haya casi la misma cantidad o más
o una mayor cantidad de población militar que civil, y uno dice, bueno, evidentemente no es para proteger a esos 2000 y pico de isleños o kelpers, sino más bien para proteger esa inmensa superficie que venimos hablando de 6 millones de kilómetros cuadrados, muy rica en todo tipo de recursos. Bueno, por ahí es el recorrido que estamos haciendo en la materia. En este momento estamos dando cuenta de lo que suponen los principales recursos naturales, y luego de ello sí ya nos vamos a meter en la etapa, como decíamos hace un ratito, de guerra y posguerra de Malvinas. Bueno, como siempre decimos, vamos viendo sobre la marcha un poco, ajustando algunos contenidos por los tiempos, por el ritmo de cursada que nosotros pretendemos, pero al mismo tiempo también cotejamos, ¿no?, con la dinámica de trabajo que podemos observar, y vamos haciendo algunos pequeños ajustes. En ese sentido, bueno, dejamos abiertos los espacios correspondientes para poder tener un ida y vuelta con ustedes, foros, ¿no?, en los cuales también podemos tratar de abordar distintas consultas, preguntas, etc. Bueno, sin más, entonces seguimos en conversación, nos seguimos leyendo, seguimos hablando al respecto de estos temas. De mi parte les dejo un fuerte abrazo.